Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. Walter Báez, comenzaste con 8 años nada más como peón. ¿Cómo fue esto de introducirte en el mundo del turf? Bueno, yo nací en Montevideo, cerca del hipódromo de Maroña, y vivía frente a un estudio de Carmelo Cabrera, y yo de chico jugando al fútbol en la calle ahí, y después miraba cómo caminaban los caballos y me fui arrimando y me entró a gustar. Y bueno, de ahí fue mi primer paso, que el contacto que tuve con un pura sangre, ¿no? Entonces de a poco me fue largando el señor Cabrera y ya a los 9 ya estaba trotando caballos, ¿no? Y de ahí de a poquito fui avanzando, ¿no? Y después fuiste a la escuela de jockeys con el maestro Riboira. Sí, fuimos ahí, tuvimos un tiempito ahí, con unos meses nomás. Y bueno, de ahí empecé a trabajar en otros tours, ya porque había un caballo que se llamaba Sestao y tenía su problema de salud y precisaba un peón que lo subiera lo más liviano que fuera. Justo estaba yo con Carmelo Cabrera y me vinieron a buscar y bueno, mi madre en el momento no quería porque tenía 13 años, 14, y no, viste, son las madres, tienen miedo. Y bueno, la convencieron y ahí empecé a trabajar con Manuel da Costa, ¿no? Y bueno, ahí fue una etapa muy linda porque había muy buenos caballos y muy buenos jockeys. ¿Y te acuerdas de tu debut en Maroñas? Sí, me acuerdo, con un caballo de Alberto Campaña que se llamaba Foráneo. Esa fue la primera carrera que yo gané. ¿Y cómo fue ese momento? Y como todo joven, digo, una emoción tremenda y ¿por qué no te decía? Unos nervios tremendos, ¿no? Porque ya, lo que pasa es que había tanta gente antes a las carreras que venía porque la tecnología fue avanzando y ahora las carreras se ven en directo, como las vemos todos. Pero antes para venir a las carreras tenías que venir. Y entonces eso de las tribunas eran mucho más tribunas y se llenaban todas las tribunas. Entonces una emoción tremenda salió el paseo, ¿no? Porque antes se hacía el paseo, después había un periodo de 10 minutos y después montábamos de nuevo y íbamos para la cinta, ¿no? Porque en ese tiempo había cinta, ¿no? Además de esa gran diferencia que notas entre la cantidad de público que había antes y el salir a la cancha y ahora, ¿qué otras diferencias notas en lo que era el turf de antes con el de ahora? Son dos tours distintos, ¿no? Realmente, antes era una pasión tremenda. Hoy por hoy es un comercio también, porque ahora hay mercados que se venden caballos y entonces es otra cosa. Antes se vendían muy poco los caballos, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Eso fue avanzando y bueno, y hoy tenemos un hipódromo como tenemos. Somos orgullosos los uruguayos del hipódromo que tenemos porque realmente ha abierto puertas a mucha gente y hoy por hoy hay mucha gente que depende del turno. Empezaste muy jovencito y conociste grandes como Leguizamo, que hay una foto atrás tuyo con él. ¿Qué nos puedes contar de esos momentos? Y bueno, yo tenía un caballo que se llama Fortinbras y me vino a hablar del Estudio Marialén, que yo lo cuidaba Lito Rodríguez, y me dice, mirá, Walter, ¿tú no le darías el caballo a Leguizamo para que lo corriera? Y yo, sí, no tengo ningún problema, y yo te conseguimos otro. Y bueno, y ahí fui la vez que corrí junto, ¿no?, con él. Y ganó Leguizamo ese día con Fortinbras, que está la chaquetilla, creo que está en el palco oficial, ahí de recuerdo. Pues esa chaquetilla la tenía puesta yo. Después me la saqué para dársela a Leguizamo, ya tenía 70 años el hombre, ¿no? Y eso es un recuerdo lindo. ¿Algún otros momentos que recuerdes así de tantos grandes que conociste? Y muchos jockeys, ¿no? Digo,
Fajardo, Manuel de Santi, Eve Perdomo, también el Pico Perdomo. Hubieron muchos jockeys, Antonio Aguiar, Herbert Castro, Isaúl Rey. Habían como 13, 14 jockeys de clase A, ¿no? Había que correr con esa gente. Y uno fue aprendiendo y mirando. Digo, eso fue la habilidad que tuve de observar. Digo, siempre mirando y así me fui abriendo camino, ¿no? O sea que tú consideras que la observación es fundamental para un jockey, el observar a los compañeros y el ver cómo corren. Ah, claro, y observar y correr al lado de ellos y aprender las picardías que tienen ellos, ¿no? Porque en aquellos tiempos se hacía mucha picardía. Pero picardía sanamente, no era para hacer lastimar a nadie, sino que venías adentro y podías correr 3.000 metros adentro y que no te sacaban el caballo de al lado, o el puntero no se abría, y entonces era bravo. Tenía que tener, a partir de los 1.000, saber dónde ubicarte, ¿no? Y entonces eso lo fui aprendiendo y bueno, y por suerte tuve mucha suerte en mi vida como jockey, ¿no? Hablando de jockeys, ahora que sos entrenador, en el libro El Justiciero de Miguel Aguirre contás que los días que podías comer un poco mejor eran los domingos de noche y los lunes que comías más polentoso, y después había que cuidarse bastante en la dieta. ¿Has dado algún consejo al respecto a jockeys que te pregunten de cómo cuidarse y cómo poder trabajar en esto? Claro. El gran secreto de ser un buen jockey es venir todo el día a la cancha y no mezquinar el trabajo. Si la virtud mía tenía eso, que había un señor que tenía un caballo, yo le digo, espera un momentito que termino de trabajar ese caballo y ya vengo enseguida. Y andaba corriendo de los 500 al disco, ¿no? Y ni bicicleta, no tenía nada, yo corriendo siempre. Y eso me mantenía mucho, el entrenamiento, y mentalmente, porque para llegar hay que venir a trabajar. Y a veces, la profesión de ahora ha cambiado mucho, porque si tengo un caballo, si yo no lo subo, porque si yo no lo corro, no lo subo. Eso así no van a aprender nunca, porque cuanto más caballos se sube, más se aprende. Y entonces, bueno, eso fue una cosa que le enseñé a Pablito Falero, cuando era un chiquilín acá, que estaba acá en este estudio. Digo, ¿vos querés triunfar? Digo, venite a la cancha, no le hagas corte a nadie. Digo, y así fue. Hasta el día de hoy en la Argentina, que es uno de los mejores jockeys que hay en toda América y del mundo. Y bueno, les acató eso y lo hace en este momento en Buenos Aires, él va a la cancha todos los días. Y como tiene que ser. Y le sube caballo a todo el mundo. Yo subía todo el caballo. Aquel caballo que entraba último y me lo dan así, sí, con mucho gusto. Y yo subí un caballo y no lo corría, se lo subía igual. Porque es mi profesión, para eso venía a la cancha, a buscar el trabajo. Yo tengo una anécdota que se le junté 2 o 3 veces a los chiquilitos que se están diciendo. Yo te voy a contar una cosa. Cuando yo llegué al estudio de mi suegro, Pablo Yensi, yo era el 8º jockey, ¿no? Y yo venía, y dice, no, porque lo corre Perdomo, que lo corre De Santi, lo corre Fajardo, Bismar Sanguineta. No se haga problema, yo lo subo. ¿Cómo será el caso que quedé 4º, 3º, 2º y después quedé titular? Y me casé con la hija. Con la única hija que tenía me casé. Así, mirá, eso es tenerse fe en la vida, de que si uno se pone una profesión tiene que llegar. Yo siempre pensé, tengo que llegar. Y ahora de entrenador también lo mismo. Pienso que el domingo tengo que ganar. Porque yo todos los fines de semana, cuando anoto los caballos, tengo que dar un examen. ¿Qué examen? Le tengo que demostrar al propietario por qué tienen caballo conmigo. Entonces para mí tengo que dar examen todos los fines de semana. Trato de hacer lo mejor que pueda. A veces se gana y a veces no. Pero los caballos a veces hay gente que tiene mucha capacidad para cuidar caballos. Y entonces es competitivo todo esto. Acá nadie es mejor que nadie, ¿no? Que ahora otro pueda tener una chance distinta.
que entrene distinto, otro entrena como distinto, cada cual tiene su librito, me parece que yo la veo así, de esa manera, y yo no tengo problema con nadie, ni con un compañero, al contrario, a veces me piden una opinión y con mucho gusto se la doy. ¿Cómo fue empezar a entrenar? ¿Cómo fueron los primeros momentos de empezar a entrenar, a ser cuidador? Más bien fue por una desgracia familiar, porque el día que le apareció esa enfermedad brava a mi suegro, ya tuve que tomar la decisión porque yo llamé a todos los propietarios que se llevaran los caballos para otros cuidadores. Y entonces Eduardo de Castro, el de Estudio El Trébol, dice, no, ¿cómo vas a cerrar portón en el estudio? Dice, los caballos míos quedan. Dice, vos tenés que seguir. Y no, pero yo en ese año había ganado 165 carreras en el año y tuve que, al otro año que tuve que dejar de correr porque pues, las dos cosas no se puede hacer. Pero yo seguía corriendo los míos, los que cuidaba yo, pero después dije, no puedo seguir así porque era mucho sacrificio. Rebajarme en los baños turcos, trotándome, atender el estudio y vivía loco. Entonces digo, tomé la decisión y dice, bueno, me puse a entrenar los caballos, ¿no? Y bueno, y así fui remontando de a poco, ¿no?